Pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si les dijera que una de las civilizaciones más avanzadas de la historia simplemente desapareció, borrada del mapa en una sola noche? Bueno, hoy vamos a sumergirnos de lleno en una de las leyendas más fascinantes de todos los tiempos, la historia de la Atlántida. Esta es la pregunta del millón, ¿no? La que ha mantenido despiertos a exploradores, historiadores y soñadores durante siglos. ¿Estamos hablando de un capítulo perdido de nuestra historia o de una de las fábulas mejor contadas de la humanidad? Pues vamos a intentar desentrañarlo juntos. Para llegar al fondo de todo esto, tenemos que hacer lo que hacen los detectives, ir a la fuente original. Y aquí es donde la cosa se pone increíble. Porque resulta que esta leyenda, que parece universal, en realidad tiene un único punto de partida, un solo autor. Y esta es la clave de todo el misterio, de verdad. Antes del filósofo griego Platón, no existe ni una sola mención de la Atlántida. En ningún texto, en ninguna inscripción, nada, cero. Todo lo que sabemos o creemos saber salió de la mente de una sola persona. La historia nos llega a través de dos de sus diálogos, el Timeo y el Critias. Pero, y aquí viene lo interesante, el mismo Platón jura y perjura que no se lo inventó. Insiste en que es una historia real, que pasó de generación en generación, desde unos sacerdotes egipcios al sabio Solón y de ahí hasta él. Platón nos pinta un cuadro impresionante. Nos habla de un lugar más allá del mundo conocido por los griegos, lo que hoy es el Estrecho de Gibraltar. Un continente enorme, en medio del océano, más grande que todo el norte de África y Asia Menor combinados. O sea, estamos hablando de un verdadero superpoder de la época. Él la describe como un auténtico paraíso. Un imperio naval inmensamente rico, con metales exóticos como el oricalco y gobernado por descendientes directos del dios Poseidón. Pero, como en toda buena tragedia, su propia soberbia fue su perdición. Se volvieron codiciosos, quisieron conquistar el mundo y con eso desafiaron a los dioses. El castigo fue fulminante. En un día y una noche terribles, la tierra tembló, el mar se la tragó y la Atlántida desapareció para siempre. Y claro, esto nos lleva directamente al debate que sigue abierto hasta hoy. ¿Platón nos estaba contando una historia real, un evento histórico? ¿O había algo más detrás de sus palabras? Desde el minuto uno la gente se dividió. Por un lado estaban los que, como el propio Platón, defendían que era una historia verídica. Por otro lado, muchos pensaron que en realidad era una gran metáfora, una advertencia sobre lo que le pasa a una sociedad cuando la soberbia y la corrupción la consumen. Pero si hay una opinión que pesa, es la de su alumno más famoso, Aristóteles. Imagínense, estudió con Platón durante 20 años y su veredicto fue demoledor. Básicamente dijo, quien la inventó es el mismo que la hizo desaparecer, o sea que todo era un cuento de su maestro. Y bueno, la verdad es que hoy en día la gran mayoría de historiadores y arqueólogos están del lado de Aristóteles. Simplemente no hay ni una sola prueba, ni geológica, ni arqueológica, ni textual, de que algo así existiera. Todo apunta a que la Atlántida fue una creación literaria de Platón para ilustrar sus ideas filosóficas. Pero, a ver, un momento. ¿Y si la historia no es 100% inventada? ¿Qué tal si Platón, aunque creara una ficción, se inspiró en una catástrofe real, un eco lejano de una tragedia que sí ocurrió? Y aquí entra en escena la civilización minoica, una cultura increíblemente avanzada centrada en la isla de Creta. Eran los dueños del mar Egeo y de forma muy parecida a la Atlántida, colapsaron de forma repentina y misteriosa en la cima de su poder. La teoría más aceptada es que su fin fue provocado por una de las erupciones volcánicas más violentas de la historia humana, la del volcán de Tera, que hoy conocemos como la isla de Santorini, una explosión que literalmente partió la isla en dos y provocó tsunamis gigantescos en todo el Mediterráneo. Los paralelismos son, la verdad, bastante sorprendentes. Ambas eran grandes potencias navales ubicadas en una isla, y ambas tuvieron un final súbito y catastrófico. La pregunta es inevitable. ¿Pudo el recuerdo de este desastre, pasado de boca en boca, haber llegado a oídos de Platón e inspirado su relato? Suena bien, ¿verdad? Pero hay un problema. Un problema gigante. Las fechas no cuadran para nada. Platón dice que la Atlántida se hundió 9000 años antes de su época. La erupción de Tera fue solo unos 1200 años antes. Es una diferencia de 8000 años. Es una brecha casi imposible de justificar. Entonces, si probablemente es una ficción
y la conexión histórica es tan débil, ¿cómo es que una fábula filosófica se convirtió en este fenómeno mundial que conocemos hoy? Bueno, es hora de ver el increíble viaje que hizo la historia de Platón hasta meterse en nuestra cultura popular. La transformación fue gradual, pero alucinante. Durante casi 2000 años fue básicamente una nota al pie de página para filósofos. Pero en el Renacimiento los exploradores empezaron a descubrir nuevos mundos, y la idea de un continente perdido de repente sonaba posible. Luego en el siglo XIX explotó, se volvió, como diríamos hoy, viral, y de ahí saltó a la fantasía, a la ciencia ficción y ya nunca se fue. Y es que mentes brillantes la han mantenido viva. Desde Francis Bacon, que la imaginó como una utopía científica, hasta Julio Verne, que nos hizo bucear entre sus ruinas con el Capitán Nemo. Incluso Tolkien se inspiró en ella para crear su propia versión, la isla de Númenor. Cada uno le fue añadiendo su propio toque a la leyenda. Y claro, no podemos dejar de mencionar la versión más famosa hoy en día, la Atlántida de Aquaman en DC Comics, un reino submarino increíble con su propia magia, tecnología y política. Este es el ejemplo perfecto de cómo una fábula filosófica se transformó en algo completamente diferente, un universo de fantasía propio. Para que nos hagamos una idea del impacto, se estima que se han escrito más de 2000 libros sobre la Atlántida. Y eso es una estimación conservadora. Hay quien dice que la cifra real podría ser muchísimo mayor. Es una prueba contundente del poder que tiene esta historia. El académico James Romm lo resume muy bien. Dice que es una historia que simplemente nos atrapa. Es un mito perfecto. Tiene todos los ingredientes que nos encantan. Una civilización grandiosa, una caída trágica, un misterio sin resolver. Es el material del que están hechos los sueños. Y al final, la cruda realidad es esta. Con toda nuestra tecnología, submarinos, satélites, no hemos encontrado absolutamente nada, ni un solo rastro. Para la ciencia, la Atlántida no existe. Pero, seamos sinceros, la falta de pruebas nunca ha sido un obstáculo para una buena leyenda, ¿verdad? Y así es como una historia que nació como una advertencia sobre los peligros de la soberbia y la ambición, le dio la vuelta por completo para convertirse en el símbolo de un paraíso perdido, una utopía que todos en el fondo anhelamos encontrar. Quizás la verdadera cuestión no es si la Atlántida existió o no. Quizás después de todo este tiempo hemos estado buscando en el lugar equivocado. Tal vez la Atlántida no es un punto en un mapa, sino un espejo que refleja nuestros mayores sueños de grandeza y nuestros peores miedos a perderlo todo. Un mito que al final habla más de nosotros que de un continente perdido. Gracias por acompañarnos en este recorrido.